Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, dice el verso número 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por orden, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana. Vamos a pedir que el Señor hable a nuestro corazón. Te rogamos, Padre, que en tu misericordia tú puedas obrar en nuestras vidas, que podamos aprender de tu palabra y lo que es tu voluntad personal para cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, tu bendición, tu presencia con nosotros, conforme a tu promesa, pues te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Cuando nosotros vamos hacia la Biblia, nosotros encontramos la presencia de ángeles, y los ángeles siempre están activos en la palabra de Dios. Si nosotros podríamos pensar en los ángeles, el propósito de sus vidas, diríamos que el propósito de sus vidas es servir al Señor, estar de continuo al servicio del Señor. Pero mayormente cuando nosotros pensamos en ángeles, normalmente pensamos en ellos alabando a Dios, y definitivamente una de las cosas que ellos hacen es alabar al Señor. Pero otra de las cosas que podríamos nosotros pensar en cuanto a ángeles es su responsabilidad de ser mensajeros. De hecho, la palabra ángel podría ser traducido también como mensajero, o sea, aquel que lleva un mensaje. De esa manera lo encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis. Y en este pasaje que acabamos de leer del libro de Lucas, en el capítulo 1, están ellos, aquí un ángel trayendo una buena noticia, trayendo un mensaje. Y de hecho a los ángeles les encanta dar buenas noticias. Y a quien no, ¿cierto? A quien no le gustaría tener una buena noticia para dar. Ha habido ocasiones a través de la historia en que se han dado noticias importantes, donde mensajeros han entregado todo su esfuerzo para poder llevar una noticia. Si pensamos, por ejemplo, en la batalla de Maratón, ¿no?, de donde surge justamente la palabra maratón, se estaba dando ahí un combate naval, y el resultado de esa noticia tenía que ser llevado, ¿no? Y ahí un hombre comenzó toda una carrera para llevar esa noticia. Al llevar la noticia, exhausto de todos los kilómetros que había recorrido, entonces entregó el mensaje y murió. Entonces nosotros ahora recordamos a ese lugar más por la carrera, no por eso hablamos de un maratón, ¿no? Hacer un maratón, y cada vez que hablamos de hacer un maratón hablamos de correr una gran cantidad de distancia. Pero el propósito inicial fue entregar una noticia. De la misma manera también los ángeles han entregado grandes noticias a través de la historia. Entonces encontramos aquí en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 1, el versículo 26, dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era
María. Y dice el verso número 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Qué hermosa noticia. La primera noticia que vimos era el ángel llevando la noticia de que iba a nacer aquel que iba a preparar el camino del Señor. La gente por siglos había estado esperando a la venida del Mesías, y de pronto se anuncia, después de 400 años de silencio, se da el gran anuncio, viene aquel que va a preparar el camino del Señor. En este segundo mensaje dado por el ángel se acerca a María y le dice otra buena noticia. La buena noticia es que va a nacer ya el Salvador. Dice el verso número 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ese será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y dice, y su reino no tendrá fin. ¡Qué hermoso! Al fin iba Dios a cumplir con su promesa, iba a nacer el Salvador. No solamente los ángeles tuvieron participación en dar el anunciamiento del nacimiento de Juan el Bautista, o dar el anunciamiento del nacimiento del Señor Jesús, sino que también en el capítulo 2 tenemos a los ángeles presentes para ver de que Dios estaba cumpliendo con su promesa. Dice en Lucas, en el capítulo 2, el versículo número 8, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias sobre su reino, sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y tenemos nosotros ahí a las huestes, a una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Verso 14, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Normalmente cuando nosotros pensamos ahí en ángeles, pensamos en ellos alabando a Dios. La gente a veces cuando habla de ángeles, siempre piensa en esa actitud de alabar a Dios. Pero aquí ellos están alabando a Dios por el anuncio que se ha dado. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es, ya ha nacido el Salvador. Qué hermosa noticia. Dios ha cumplido su palabra. ¿Será difícil para un ángel entregar una buena noticia? Muchas veces sí. Porque cada vez que encontramos a un ángel trayendo una buena noticia, sin embargo la gente tiene temor. En los 3 pasajes que hemos visto es que la gente tuvo temor, a veces se dice tuvieron gran temor, ¿no? ¿Cómo se sentiría usted de ver a un ángel trayendo una noticia? Que se le apareciera a usted ahí en medio de la noche, el ángel le diera una noticia, ¿no? Con temor, ¿no? Un ángel, ¿no? Presentándose ahí para traer una buena noticia. Y aquí dice la palabra de Dios que el ángel dijo en el versículo número 10, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Los ángeles siempre tratan de que la gente no tenga temor, que la noticia que ellos tienen es una buena noticia para poder dar. Más adelante en las Escrituras, ya al final del libro de Lucas, nosotros encontramos nuevamente a los ángeles presentándose ahí, y dice en el capítulo 24, en Lucas en el capítulo 24, dice en el verso número 4, aconteció que estando ellas perplejas, esto es, después de que el Señor Jesús había sido crucificado,
Dice, después que ya él había sido enterrado, dice en el versículo número 2, hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Versículo número 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron, que dice, temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y básicamente lo que esos ángeles estaban dando era una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que ya no tenía más victoria la muerte sobre la vida. Que el Señor Jesús había resucitado. Que Él ya no estaba ya crucificado, Él ya no estaba muerto, Él ya no estaba sepultado, sino que se había levantado y está vivo en la presencia del Señor. Entonces, ¿qué noticia tan impactante? Si nosotros pudiéramos poner a los titulares del año en el periódico, diríamos que esa es la mejor noticia, la victoria de la vida sobre la muerte, fijando un precedente para todos nosotros de que un día también nos levantaremos. No en la manera como las religiones del mundo lo presentan, no en la manera como los mormones lo presentan. Los mormones dicen que José Smith, en el día de la resurrección, él irá ahí a los sepulcros de los varones mormones. Y ahí José Smith abrirá los sepulcros y José Smith levantará a los varones. Él resucitará a los varones mormones. Los varones mormones que han sido resucitados, ellos irán al sepulcro de sus esposas y ellos resucitarán ahí a las esposas, siempre y cuando ellas hallen gracia delante de ellos. Si no, simplemente no los levantan de la tumba y quedan ellos ahí. Entonces la salvación de la mujer mormona depende íntegramente de los varones mormones. La salvación del varón mormón depende de José Smith. Gracias a Dios porque en su palabra la salvación no depende de hombre alguno. La salvación depende del Señor Jesús. Él venció la muerte y Él mismo nos resucitará conforme la palabra de Dios nos lo presenta. Aquí dice que ellas tuvieron gran temor, bajaron el rostro a tierra, dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué hermosa noticia dada ahí por los ángeles. Se nos dice ahí, en esta porción de la palabra, dice, he aquí se presentaron delante de ella, junto a ellas, dos varones. Y algo más sobre los ángeles es que cuando la Biblia nos habla de ángeles, siempre presenta a los ángeles como una figura varonil. Nunca nos presenta mujeres ángeles. Tampoco se nos presenta nombre de ángeles, nombres femeninos para ángeles. Siempre se presenta ángel Gabriel, ángel Miguel. Entonces se presentan nombres varoniles. Entonces, la Biblia no presenta mujeres ángeles, no presenta ángeles femeninos. A veces nosotros tenemos que quitar los prejuicios que tenemos en nuestra mente. A veces los jóvenes dicen, mira qué hermosa esa señorita, parece un ángel. Pero lo cierto es que no hay ángeles mujeres, ¿no? La Biblia presenta a ellos con apariencia varonil. Siempre. De la misma manera también necesitamos quitar de nuestra mente la idea de bebés ángeles. A veces la gente dice, mira este bebito, qué bonito, parece un ángel. Pero tampoco la Biblia presenta a los ángeles bebés. No, la Biblia presenta a los ángeles como varones, como personas ya mayores. De hecho, los ángeles han sido creados individualmente por el Señor para poder servirle. Ellos no se casan. La Biblia, cuando el Señor Jesús habló del tiempo futuro, dice que allá en el cielo no nos casaremos ni nos daremos en casamiento, seremos como los ángeles de Dios. Los ángeles no se reproducen, han sido creados individualmente por el Señor. Seguimos avanzando hacia el libro de Hechos, que es el segundo libro escrito por Lucas.
Y allá en Hechos, en el capítulo 1, nosotros encontramos ahí al Señor Jesús el día de la ascensión. Y dice en Hechos, en el capítulo 1, el Señor les dijo al versículo número 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y aconteció, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, dice, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Verso número 10, en Hechos 1:10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos, que dice, 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y lo que encontramos aquí es a los ángeles dando una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Cristo ha ido a la diestra del Padre, ha ido allá a la presencia de Dios, pero Él viene. Él regresa nuevamente, y ese regreso es un regreso personal, visible de parte de Él. Él les dijo: así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué buena noticia. No es que Él va a volver a morir, no es que Él se va a desvanecer, no, Él regresa por nosotros, Qué buena noticia. Y de hecho, como vemos en la palabra de Dios, entonces, a los ángeles les encanta dar buenas noticias. Pero hay una buena noticia que los ángeles no pueden dar. ¿Cuál es la buena noticia que los ángeles no pueden dar? Si nosotros vamos ahí hacia el libro de Isaías, en el capítulo 6, encontramos una escena allá en el cielo. Nosotros encontramos ahí, dice en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí. Está hablando a Isaías, dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, llevando en su mano un carbón encendido, tomado el altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Pero fíjese ahora en el versículo número 8. La escena que hemos visto es una escena donde está el Señor ahí presente, y están los ángeles alrededor, alabando ahí al Señor. Están los ángeles al servicio del Señor, están sirviéndolo continuamente. Pero de pronto tenemos el versículo 8. Y dice el verso número 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Bastaría para nosotros pensar, si los ángeles y la multitud de ángeles está ahí en el cielo, si está el Señor con toda su gloria y ellos le están rindiendo honor, si ellos están al servicio del Señor, y el Señor dice: ¿a quién enviaré? ¿Cuál debería ser la respuesta de los ángeles? Yo voy.
Todos los ángeles decían, yo voy, yo quiero ir, yo quiero obedecer al Señor. El propósito de la vida del ángel es obedecer, estar al servicio, ir donde Dios quiere que vaya, entregar el mensaje que necesita ser entregado. Pero el Señor presenta una necesidad que los ángeles no pueden suplir. Él les dice ahí a ellos, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y es Isaías quien tiene que responder. Es un hombre quien tiene que responder diciendo, heme aquí, envíame a mí. Porque los ángeles no pueden entregar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas, el Evangelio, la más grande noticia, que Jesús murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado y Él resucitó, que Él viene otra vez por los suyos. La más grande noticia, el perdón, la reconciliación del hombre para con Dios, pero los ángeles no pueden dar esa noticia. A ellos les encanta dar buenas noticias, pero no pueden. Porque el mensaje del Evangelio necesita ser acompañado de una experiencia en el Evangelio. Los ángeles no pueden decir a una persona, Dios puede perdonar tus pecados, así como a... No, pues los ángeles, no hay perdón de pecados para los ángeles. Porque una vez que un ángel se revela a Dios, es condenado eternamente. No hay perdón de pecados para los ángeles. El ángel no puede decir, así como Dios me ha perdonado. No puede decir eso un ángel. La experiencia del perdón, la salvación, no es algo que un ángel puede experimentar. De la misma manera, un ángel no puede decirle a alguien, Dios puede cambiar tu vida, así como Dios ha cambiado. No, Dios no cambia la vida, la esencia del ángel. O el ángel es santo porque fue creado santo, o el ángel es pecador porque se reveló la voluntad de Dios. No hay cambio de su naturaleza. Solo el ser humano experimenta la conversión. Solo el ser humano ha sido redimido, ha sido perdonado por la sangre de Cristo. Solo nosotros podemos llevar ese mensaje. Solo la mujer samaritana, siendo contactada por el Señor Jesús, experimentando el mensaje de salvación, solo ella pudo ir hacia los hombres y le dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella contó su testimonio, su experiencia personal, su contacto con el Señor. Si nosotros tuviéramos que poner un título a este mensaje, tendríamos que decir, Dios está reclutando ángeles. Los ángeles no pueden llevar un mensaje y Dios está buscando mensajeros. Dios está buscando quién puede llevar ese mensaje. Los ángeles son voluntarios, quieren, pero no pueden. Los únicos que podemos llevar ese mensaje somos nosotros, los seres humanos. Seres humanos que hemos reconocido que somos pecadores. Seres humanos que hemos reconocido que el Señor Jesús murió en la cruz por nosotros. Que su sangre tiene poder para perdonar. Que hemos clamado a Dios por perdón y Él nos ha perdonado y ha transformado nuestras vidas. Solo nosotros podemos llevar ese mensaje. Ningún ángel puede hacerlo. Sin embargo, a los ángeles les encantaría poder hacerlo. Y de hecho, si uno va hacia el mismo libro de Hechos, en el capítulo 8, nosotros tenemos la presencia de ángeles ahí. En Hechos, en el capítulo 8, está la historia de Felipe. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, los primeros versículos de cómo Saulo está persiguiendo a la iglesia.
porque la iglesia no está cumpliendo con la gran comisión. El Señor Jesús, antes de ascender al cielo, Él les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. La iglesia de Jerusalén no estaba cumpliendo con ese propósito de Dios. Los creyentes del primer siglo en ese tiempo no estaban cumpliendo. Y Dios tuvo que enviar una persecución a través de Saulo. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía, oyendo y viendo las señales que hacía. Tenemos nosotros la presencia de un hombre sencillo, un hombre común, un creyente en el Señor Jesús, que había huido por causa de la persecución, pero que el Señor le encamina hacia una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Ir hacia el pueblo samaritano. Nosotros en la Biblia encontramos que el primero en ir para poder trabajar entre la etnia y los samaritanos fue el Señor Jesús. Mencionaba yo el caso de la mujer samaritana. El Señor Jesús fue a esta mujer samaritana, y a través de ella, para que los restos de su pueblo pudieran escuchar el mensaje del evangelio. Ahora nosotros encontramos a Felipe yendo hacia la etnia de los samaritanos para llevarles el evangelio. Y dice la palabra de Dios, versículo número 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Versículo número 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús el Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, Felipe no solamente estaba siendo escuchado, sino que ese mensaje estaba impactando en la vida de la gente, de tal manera que la gente se estaba convirtiendo y estaba tomando decisiones permanentes. La gente se estaba bautizando, dice la Biblia. Dice: y se bautizaban hombres y mujeres. Lo que nosotros encontramos al principio de este capítulo 8 es a Felipe teniendo un gran avivamiento allá en Samaria. Él ha mudado a toda su familia hacia Samaria, y la gente allá en Samaria se está convirtiendo al Señor. Hay un gran avivamiento en Samaria. ¿Estaba Felipe ocupado? Definitivamente sí. Había huido de una situación de inseguridad, había dejado su casa allá en Jerusalén, está en un nuevo lugar, tiene ahora un nuevo lugar permanente, y Dios le está bendiciendo en ese lugar. Tenía comodidad, tenía seguridad, tenía su familia ahí, está predicando, tiene resultado. Nosotros podríamos decir en el lenguaje moderno, tiene éxito. Pero mira lo que encuentra la palabra de Dios en el versículo número 26. En el versículo número 26 dice: un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Verso 27, entonces, ¿qué dice? Él se levantó y fue. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros en la seguridad de nuestro propio ministerio, en la seguridad de nuestra propia iglesia, pensando: estoy predicando aquí, Dios está bendiciendo, la iglesia está creciendo, la iglesia se está identificando, los hermanos se están bautizando, la gente está teniendo gran recepción del evangelio? Y de pronto viene un ángel y nos dice: anda al desierto, anda donde aparentemente no hay nadie, y dejarlo todo para poder ir ahí. Pero ¿cuál es la actitud de Felipe? Dice la palabra de Dios: él se levantó y fue. Debemos tener esa actitud. Debemos tener la actitud de obedecer a lo que el Señor nos dice.
Hace algunas semanas tuve la oportunidad de estar ahí en la iglesia Bautista Maranata de Chorrillos, compartiendo ahí de la palabra del Señor. Ayer conversaba con el pastor Timoteo. Él es miembro de la iglesia que es anexo de la iglesia Maranata. Y él me decía, pastor, dice, fue una bendición poder escucharle, pero dice, entre la gente que salió adelante para tomar decisión esa noche, salió una persona anciana ahí, uno de los diáconos de la iglesia, y me dice, quiero decirle algo. Él ha estado sirviendo ahí en la iglesia Maranata por muchos años. Él está muy contento de estar en la iglesia ahí en Maranata. Y de hecho, él es diácono de la iglesia Maranata. Pues él escuchó el mensaje. Él se dio cuenta de que la iglesia Maranata ya está formada. Él se dio cuenta de que la iglesia Maranata tiene muchos líderes. Él se dio cuenta de que la iglesia Maranata está marchando. Y él se dio cuenta que hay otra necesidad. Así que él ha decidido ir para estar con nosotros. Él ha decidido salir de la iglesia Maranata para ir a nosotros, que somos anexo a la iglesia Maranata, para servir allá al Señor. Un hombre anciano, pero un hombre dispuesto para obedecer. Tenemos que tener la actitud de Felipe. Tenemos que tener la actitud de Felipe. Muchas veces dejando toda nuestra seguridad, muchas veces dejando todo lo que nosotros podemos considerar éxito para poder ir al lugar que el Señor nos ha mandado. Tal vez un lugar completamente desconocido, pero dentro del plan de Dios. Dios le dijo ahí a Felipe que se fuera ahí, y la razón por la cual él tenía que ir ahí, porque el propósito de Dios es ser testigo a todas las etnias, ser testigo a todas las naciones. Y el Señor quería que un representante de la etnia de Etiopía pudiera escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el verso número 27, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y fíjese lo que dice ahí en la mitad del verso 31. Él dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y la idea de la palabra de Dios de ese rogar es la de insistir hasta conseguir algo. Él tenía una gran necesidad. Él quería saber de la palabra de Dios. Él quería que alguien le hablara de la palabra de Dios. Y Dios sabía eso. Dios estaba enviando a Felipe porque había un hombre que tenía un corazón dispuesto para poder escuchar la palabra. Y Dios lo envió ahí, y este hombre le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Dice el verso número 34, después del pasaje de Isaías, dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Ese hombre tenía una necesidad de conocer la voluntad de Dios. ¿De quién se dice? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuánta gente hay en todo el mundo que está perdiéndose y está clamando por alguien que vaya para hablarles de cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuánta gente hay? ¿Sabe que hay gente que no solamente en este mundo está clamando a Dios? Vaya conmigo hacia el libro de Lucas en el capítulo 16. El Señor Jesús contó un hecho real en Lucas en el capítulo 16. Nos habló sobre el rico y Lázaro y cómo el rico fue enviado hacia el Hades, hacia el infierno.
y Lázaro fue llevado hacia el seno de Abraham. Y dice en el versículo número 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero este es consolado aquí y tú atormentado. Verso 26. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá a pasar acá. Verso 27, presta atención al verso 27. Entonces le dijo que, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan estos a este lugar de tormento. No solamente hay gente en este mundo que está clamando para que alguien vaya y les hable de la palabra de Dios. Hay gente en el infierno que está clamando, diciendo, vayan a hablar de la palabra de Dios a mi familia. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a obedecer al Señor? A ellos les gustaría ser misioneros, por decirlo de alguna manera. A ellos les gustaría poder llevar el mensaje. Lamentablemente, ellos también se encuentran incapacitados. Así como los ángeles no pueden llevar el mensaje, la gente en el infierno no puede salir del infierno para llevar el mensaje. Y ellos están diciéndole a Abraham, Padre Abraham, te ruego que envíes a alguien para que hable a la casa de mi padre. ¿Cuánta gente hay en el infierno clamando no por salvación, porque saben de que ya no hay oportunidad para atrás? Ya no hay otra oportunidad. Ellos están en el infierno clamando porque alguien vaya a su familia para hablarles de Cristo. No podemos nosotros endurecer nuestro corazón. No podemos nosotros ser insensibles. No podemos nosotros pensar, bueno, que otro vaya. Bueno, ese asunto de Dios, ¿cómo lo soluciona? La respuesta de Isaías fue, heme aquí, envíame a mí. Yo estoy dispuesto, Señor. Felipe se levantó y fue dispuesto para obedecer al Señor. Necesitamos nosotros entender de que Dios no está buscando lo sabio de este mundo. Dios dijo que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios dice de que lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios no está buscando grandes hombres para poder ser usados por Dios. Dios solamente está buscando personas dispuestas. Dios solamente está buscando personas que están listas para poder ser instrumentos de Dios. Eso es lo único. Dios quiere instrumentos. Dios quiere instrumentos. Yo recuerdo hace muchos años atrás, a los 15 años, ir a un campamento, escuchar la palabra de Dios y el Señor tocando mi corazón para poder servirle a Él, rendir mi vida a Él. Recuerdo teniendo ya 15 años pensar, tengo que ir al seminario, pero el seminario exigía de que para poder ir al seminario uno tenía que tener 18 años, ser mayor de edad. Y cada mes, cada año pensar, ya falta poco, quiero ir y prepararme y estar ahí sirviendo en mi iglesia, pero decía, ya falta poco, quiero ir al seminario. Pero a la vez, habiendo acabado ya la secundaria, como los 16 años, porque yo acabé temprano, entonces pensaba, bueno, ya queda poco para ir. Pero a la vez mis padres, que me aman mucho, ellos pensaban, José, ¿qué vas a hacer? Y si yo les decía, yo quiero ir al seminario, quiero servir al Señor, decía, pero José, tú puedes hacer otras cosas. Y de hecho a mí me gustaban muchas cosas. Yo cuando era pequeño, a mí me gustaba muchas de las cosas manuales. Entonces yo tenía mis herramientas ahí, mi serrucho, mi martillo, clavos, y armaba diferentes cosas de madera.
llegaba de la escuela, yo estudiaba en la mañana, llegaba de la escuela, no había nadie en mi casa y yo me ponía a desarmar todo. Entonces, yo llegaba a la casa y decía, bueno, ¿y ahora qué voy a desarmar? ¿No? Desarmaba las planchas, desarmaba la licuadora, la volvía a armar y así trataba de que no me sobraran piezas, ¿no? Lo único que no pude desarmar fue la refrigeradora, pero bueno, lo demás sí lo iba desarmando, ¿no? Me encantaba las cosas ahí mecánicas, las cosas manuales, me encantaba mucho eso, me gustaba la matemática. Y de hecho también me gustaba también la biología. Yo tenía mi colección de insectos, ¿no? Los guardaba ahí con formol, ¿no? Formol para poder conservar. Mi padre a los 15 años, por mis 15 años, él me regaló un microscopio. Entonces yo podía mirar ahí, ¿no? Los insectos, las bacterias, las ponía ahí con láminas y todo para poder ver, me encantaba eso, ¿no? Entonces muchísimo de la naturaleza. Y tenía grandes planes pensando, ¿qué es lo que Dios querrá que yo haga? Me gustaba la disciplina, me gustaba, yo decía, tal vez Dios quiere que yo sea militar. Tal vez mis padres decían, José, pero puedes estudiar algo y puedes servir de esa manera al Señor. Te decía, bueno, quizás puedo entrar a la Universidad Agraria de La Molina a estudiar biología y ser profesor y enseñar ahí en la universidad a los jóvenes que la evolución no es enseñada por la palabra de Dios, sino que hemos sido creados como algo especial para Dios. Es decir, yo puedo testificar a la gente en la universidad sobre la verdad de Dios. También pensaba, bueno, yo puedo entrar a la Fuerza Aérea. De hecho, yo postulé a la Fuerza Aérea. Yo quería ser oficial y estudiar ahí ingeniería mecánica aeronáutica para diseñar aviones. Es decir, yo puedo estar ahí en la Fuerza Aérea y hablar a la gente teniendo ya a mi cargo. Puedo hablarles de la salvación en el Señor Jesús. Puedo tener tanta gente para poder compartir ahí. Entonces tenía grandes cosas para poder hacer ahí. Pensaba en opciones. Mis padres me dijeron, José, ¿y por qué no vas y haces un test vocacional? Un test vocacional para que puedas saber exactamente qué es lo que tienes que hacer. Bueno, así que fui ahí a la psicóloga. La psicóloga me dio un examen, comencé a responder las preguntas, ahí preguntas de todo tipo. Entonces, respondiendo ahí, y me dijo, bueno, regresa a tal fecha y vas a tener el resultado. Así que fui para la fecha que me había establecido y le pregunté, bueno, ¿y cuál es el resultado? Así que me mostró un gráfico y me dice, mire esta curva, ¿no? Y era una curva que subía. Y me decía, aquí muestra de que tú puedes estudiar todo lo que son ciencias biológicas. Tú puedes estudiar medicina, puedes estudiar enfermería, puedes estudiar biología, veterinaria, cualquier cosa. ¿Te gusta eso? Eso está bien para ti. Tú puedes escoger para cualquiera de esas cosas. Dice, pero también, mira, quiero que te fijes bien. Dice, y aquí este otro arco. Y en este otro arco muestra de que tú puedes estudiar ingeniería. Tú puedes ser un ingeniero civil, puedes ser un ingeniero electrónico, tú puedes estudiar cualquiera. Grandes curvas ahí. Dice, pero, ¿y ahora, no? ¿Qué escojo? ¿Escojo biología? ¿Escojo ingeniería? Entonces le pregunté a la psicóloga, ¿y qué dice de ser pastor? Porque de hecho en el test vocacional hay preguntas sobre vocación religiosa. Le dije, porque ese era lo que había en mi corazón, lo que Dios había puesto en mi corazón. Le dije, ¿qué dice de ser pastor? Y me dice, mire aquí. Y miré el gráfico y el punto más bajo en el gráfico me dijo, es ser pastor. Dice, usted nunca debería ser pastor. Pero eso es lo que soy por 28 años. Porque no son las habilidades naturales las que Dios está buscando. Lo que Dios está buscando es solamente instrumentos nada más. Está buscando solamente personas dispuestas para ir donde el Señor quiere que vayan, dispuestas para hablar el mensaje de Dios, dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Dios tiene grandes planes para nosotros. Solo debemos estar dispuestos a rendirnos en las manos de Dios.
Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Gracias, Padre, por tu misericordia, Señor, porque nos muestra en tu palabra tu interés por la salvación de la gente, tu interés por la salvación de las etnias en este mundo. Así como el Señor Jesús fue a la etnia de los samaritanos, así como Felipe fue a la etnia de los samaritanos y luego tuvo la oportunidad, el privilegio de compartir a este grupo etnio de Etiopía, de África. Señor, tú tienes interés por cada etnia en este mundo. ¿Cuánta gente hay que se pierde, Señor? ¿Cuánta gente está esperando por alguien que les lleve tu palabra? ¿Cuántos hay, Padre, por testimonio que encontramos en tu palabra? ¿Cuánta gente hay aún en el infierno clamando para que vaya alguien a hablarle a su familia? Señor, obra, Padre, obra en los corazones. En esta mañana, Padre, te rogamos por más obreros, por no hombres y mujeres que se crean capaces, por no hombres y mujeres que se creen calificados, sino por hombres y mujeres dispuestos para ser instrumentos tuyos, Señor, para ser usados para tu gloria. Que tú, Señor, recibas la gloria. Toda la gloria, Padre, pertenece solamente a ti. Señor, obra, Padre. Ayúdanos a compartir con otros de tu palabra. Ayúdanos a animar a otros a llevar tu palabra a otras partes del mundo, aún en nuestro propio país, por estos 16 grupos étnicos que todavía no tienen ninguna iglesia, Señor. Padre, envía obreros. Te lo rogamos, Señor, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.